Las dos historias que estoy a punto de relatarles ocurrieron en diferentes momentos de mi vida, pero ambas están relacionadas con los sueños. Cuando estaba en mi primer año de universidad, seguía viviendo con mis padres, mientras que mis hermanos mayores recién se habían ido a vivir fuera de la casa, por lo que esta fue la primera vez que dormía solo. Durante ese tiempo, tuve algunos sueños extraños. Una noche, mientras soñaba, escuché una voz que me invitaba a pasar a través de una puerta. Como lo vi como un sueño común, fui y caminé hasta entrar al otro lado de esa puerta. Cuando atravesé, el paisaje era exactamente mi ciudad, solo que con el cielo rojo y no veía a ninguna persona. En eso salí por las calles y recorrí un tramo hasta que vi una fila de personas, las cuales estaban encadenadas del cuello, brazos y piernas. Cuando les hablaba, era como si yo no existiera, pues me ignoraban y nadie volteaba a verme. Decidí seguir la línea de personas para ver a dónde llevaba. Entonces, después de un rato vi que estas personas estaban ingresando al panteón, en el cual había unas criaturas muy bizarras. Parecían como personas encorvadas hacia enfrente, pero con la cabeza y los brazos hacia atrás. Al llegar las personas encadenadas con las criaturas, estas rompían las cadenas con mucha facilidad, y después de esto, partían a las personas por la mitad, a base de pura fuerza bruta. Después tiraban los restos en una montaña de cadáveres. Fue una visión demasiado macabra. Además de ese lugar, había una especie de arco donde tomaban a otras personas y las levantaban, mientras que una especie de araña gigante las empalaba. Yo estaba demasiado aterrado, así que intenté rodear el lugar a través de un cerro que estaba pegado al panteón, a fin de evitar que me vieran. En una parte del cerro había una iglesia, y mi pensamiento en ese momento fue que como era una iglesia, seguramente allí estaría protegido de todos estos monstruos. Cuando iba subiendo una loma, apareció una criatura que era como una araña con cabeza de mujer. Esta, a diferencia de los demás, no me ignoró y empezó a darme caza. Yo salí corriendo lo más rápido que podía hacia la iglesia y como pude entré. Dentro de la iglesia vi un sarcófago, en el cual sin dudarlo me metí para permanecer oculto. Mientras estaba dentro, escuchaba cómo la criatura rondaba el lugar, buscándome por todos lados. Y fue por la impresión en ese momento que logré despertar de aquella pesadilla. Después de eso no pude dormir, pues seguía muy asustado por aquella pesadilla. Al día siguiente lo platiqué a mi novia y concluimos en que todo había sido solamente eso, una pesadilla, por lo que no le dimos importancia. Pero en la noche de ese mismo día, cuando dormía, soñé como estaba todo oscuro, y cuando empecé a extender mis brazos para ver si podía tocar algo, me topé con una especie de puerta, la cual pude abrir de una patada, y cuando la abrí, pude notar que me encontraba dentro del sarcófago de aquella iglesia que había soñado la noche anterior. Había regresado a ese infierno. No encontré otra manera de describirlo, por los horrores vistos anteriormente. La araña que me perseguía ya no estaba, por lo que pude salir y bajar por otra cara del cerro, a fin de evitar a esas criaturas. Después, ya estando en la carretera de nuevo, empecé a caminar alrededor de 10 minutos, o al menos así me lo pareció. Todo estaba desierto, y en mi recorrido me topé con una persona encapuchada. Me preparé para lo peor, si es que era otra de esas criaturas. Pero no pareció ir detrás de mí. En lugar de eso me habló, y me dijo: «Sé que estás confundido, y no sabes qué es lo que está pasando, pero necesito que me sigas». Yo hice caso y lo seguí. Cuando se quitó la capucha, era prácticamente una copia exacta de mí, con ligeras diferencias. Yo me quedé sorprendido. Él me llevó hasta una cabaña y me pidió que viera a través de la ventana. Cuando me asomé, vi que el interior era mi cuarto en la vida real y me estaba viendo dormido en mi cama. Pero, además de eso, había una mano muy larga que salía por debajo de mi cama, intentando agarrar mi brazo mientras mi cuerpo estaba forcejeando muy levemente. En eso, mi otro yo, por así nombrarlo, me dijo: «Estamos en problemas. Necesitas entrar ahí
y meterte a tu cuerpo. Mientras le preguntaba cómo, él me tomó como si fuera un costal y me lanzó hacia adentro a través de la ventana. Cuando por fin entré y me pude incorporar, seguía viendo la escena dentro de mi cuarto, por lo que me aventé encima de mi cuerpo por instinto. Fue entonces que desperté y sentí como si se me hubiera ido el aire, pero al tomar una bocanada de aire, sentí una presión en el brazo que no me dejaba mover, y al mismo tiempo sentía cómo me quemaba. Empecé a maldecir a lo que estuviera sujetándome. Por la impresión tampoco podía gritar, y durante un rato de forcejeo con aquella maldita cosa, sentí como si se rompiera algo, parecido a una cuerda. Fue cuando pude moverme por unos instantes y prendí la luz del cuarto, pero cuando observé mi brazo, vi cómo mi piel se estaba petrificando, lo cual hizo que entrara en pánico. Además, vi claramente la marca de una mano en todo el área que se veía quemada. Sin embargo, con el paso de algunos minutos, vi cómo mi piel volvía a la normalidad, a tal punto que toda señal de aquella mano había desaparecido por completo. Había logrado tomar un pequeño video de la marca de la mano, que pude mostrar a mi novia y a algunos amigos, a fin de que no creyeran que estaba loco. Pero pues por aquel entonces no había celulares con buena resolución, y con el tiempo ese celular se descompuso y ya no pude recuperar ese video. Lo que les voy a platicar me ocurrió en sueños, pero lo extraño de esto es que después les ocurrió a personas cercanas a mí de igual manera mientras soñaban. Una noche mientras dormía, soñé que estaba en un bosque. Mientras me encontraba caminando, llegué a una cabaña que estaba en medio de la nada. Entré en la cabaña y escuché la voz de una mujer pidiendo ayuda. La voz se parecía mucho a la de mi mamá, por lo que me apresuré para encontrar de dónde provenía dicha voz. Al llegar al centro de la cabaña, vi una mesa de madera, y encima una caja también de madera. Se veía muy vieja. Cuando me acerqué, escuché la voz de mi mamá, que provenía del interior de la caja, y me dijo: «Sácame de aquí. Estoy en problemas, por favor. Me quedé aquí desde hace mucho tiempo, y necesito que alguien pueda liberarme. No pertenezco aquí. Soy una buena persona». Yo, sin pensarlo, y quizá por ser la voz de mi mamá, abrí la caja, sin cuestionarme si eso sería una buena idea. Al abrir la caja, pude observar cómo adentro había una oscuridad que parecía infinita. De entre toda esa oscuridad, se abrieron 2 ojos rojos que abarcaban mucho espacio dentro de ese lugar. Después se empezó a escuchar una risa, y esta presencia me empezó a hablar con una voz distorsionada. «Eres tú. Ya conocí a tus 2 hermanos anteriormente, y ahora te toca a ti, como estaba planeado. Ahora que estoy libre, es posible que vaya a visitar a tu hijo, o a tu esposa». Yo entré en pánico, y metí mis manos a fin de ver si podía dañar aquella cosa, la cual se empezó a reír más. «¿Qué estás tratando de hacer? No eres nadie para poder tocarme», me dijo. Después empecé a sentir dolor en las manos, y cuando logré sentir que tocaba algo, empecé a apretar como si lo estuviera ahorcando. Fue entonces que la presencia cambió de reír a enojarse, pues al parecer le estaba haciendo daño. Fue donde le dije: «Si tú me puedes tocar, entonces yo también a ti». Después me dijo: «No importa lo que hagas, yo ya estoy aquí». Fue en ese momento que me desperté totalmente confundido, lo cual, después de cierto tiempo, solo lo asocié a una simple pesadilla. Pasaron como 3 años de ese suceso, y mientras estaba en la universidad, durante una salida grupal en el camión de la escuela, me marcó mi hermano mayor y me preguntó: «¿Estás bien?». «Sí, ¿por qué la pregunta?», le dije. Notaba a mi hermano un poco preocupado, y finalmente me dijo: «Te lo voy a platicar. Acabo de soñar contigo. Yo estaba en un bosque caminando, y entonces encontré una cabaña en medio de la nada. Cuando entré por la puerta, te vi a ti interactuando con una caja que estaba en una mesa. Intenté gritarte que no la abrieras, pero no me escuchaste, y lo hiciste. En cierto momento, tú metiste las manos dentro de la caja, y también entraste. Fue cuando yo intenté meter las manos para sacarte de ahí. Después vi unos ojos rojos que me dijeron:
Él ya está conmigo. Yo, asustado, seguí aferrado a sacarte de allí, pero en su lugar lo que saqué fue a aquella cosa que estaba dentro de la caja, y ahora en el interior estabas tú. En eso yo tomé la caja y salí huyendo de la cabaña y de aquella criatura, la cual me empezó a perseguir. Después de cierto tiempo, pareció que la había perdido de vista, y fue entonces que abrí la caja y te saqué de ahí. Lo siguiente que pasó fue que me desperté y decidí hablarte para ver cómo estabas. Yo estaba nervioso, porque recordaba lo que había pasado durante mi sueño, hace 3 años. Sin embargo, no se lo hice saber a mi hermano, y le dije que estaba bien, que no se preocupara. Para ese entonces, yo vivía con mi esposa en una casa que conseguimos, mas nunca le había platicado sobre estos sueños míos o de mi hermano. Una noche mientras dormíamos, me levanté de golpe por los gritos de mi esposa. «¡Déjame en paz! ¡Déjame!», mientras se movía bruscamente, como si se convulsionara. Cuando por fin logré despertarla, me dijo muy asustada: «Me están viendo». «¿De qué hablas?», le pregunté. «Están en todos lados. Los ojos rojos están sobre mí». Yo, algo asustado, le pregunté qué era lo que había soñado. Y me dijo: «Yo lo encontré en una caja», y me dijo que ya te conocía. Después siguió hablando. Con que tú eres la persona que ahora le importa. Después de haber escuchado su experiencia, le empecé a contar todo, lo que me había ocurrido a mí y a mi hermano durante los sueños, y le dije como pretexto que seguramente era histeria colectiva, que no era nada grave. Y para tranquilizarla, tomé unas veladoras e hice oración. A partir de ese suceso, mi esposa se hizo más susceptible a ver todas estas cosas, las cuales nos ocurrieron con frecuencia a ambos. Una noche mientras dormía, soñaba que una criatura toda negra, del tamaño de un niño pequeño y con extremidades largas, estaba parada al frente de mi cama. Esta cosa quería agarrarme, y mientras eso pasaba, podía escuchar el llanto de mi perro al fondo. Yo estaba muy aterrada, y por más que quería despertarme, no podía. Finalmente lo logré, y cuando desperté, vi que tenía al lado a mi perro, el cual estaba todo tenso y mirando hacia la puerta, la cual estaba en una esquina del cuarto, que era el lugar donde vi a aquella criatura. Después de eso, empecé a dormir con mi mamá, por temor a esta cosa. Otra noche mientras dormía con ella, soñaba de nuevo con esta criatura, solo que en esta ocasión estaba encima de mí. Traté de maldecir para ahuyentarla, y de hecho empecé a ahorcar a este ser. Ahí terminó mi sueño. Después ya no recuerdo bien lo que pasó. Durante la mañana, mi mamá me preguntó ¿qué estaba soñando anoche? Le conté sobre mi pesadilla, y me dijo: «Es que estabas ahorcándome». Esto me desconcertó mucho, pues solo pensaba que se trataba de un mal sueño. Después de aquello, tuve algunas otras pesadillas con este ser, aunque ya no recuerdo muy bien. En la actualidad estoy casada y con una hija. Todos dormimos en una misma habitación. Algunas veces durante mis sueños, salgo de mi cuerpo y nos veo a los 3 dormidos en la habitación. Sin embargo, en ocasiones, veo cómo se forma una especie de nubosidad cerca de mí, la cual va tomando forma, y después de esto, empiezo a sentir como pequeñas garras entre mi espalda y cuello. Cuando esto pasa, trato de rezar para ahuyentar a lo que sea que se esté manifestando, pero por más que intento, no me salen las palabras. Me quedo paralizada por el terror. Algo que realmente me asusta es que en los lapsos en los que estoy fuera de mi cuerpo, siento como esta criatura trata de llegar a como si se quisiera apoderar de él, y de algún modo intento volver a mi cuerpo antes que esa cosa, pues siento como además de mi vida, también la de mi hija corre peligro, cuando esta presencia me acecha durante estos viajes astrales. Investigando un poco, descubrí que esta facilidad para realizar viajes astrales también la tiene mi mamá, y a su vez también la tenía mi abuela. Supongo que es algo que fue pasando entre generaciones, aunque son solo suposiciones mías. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo oficial
vaciosiniestro@gmail.com. Hasta la próxima.